Érase una vez, en un apacible poblado enclavado entre colinas suaves y valles cubiertos de flores, una anciana que residía en una acogedora finca. Su nombre era Clarita y todos la conocían por su nobleza y serenidad. Entre las criaturas que cuidaba con esmero, había una que ocupaba un lugar muy especial en su corazón, un burrito a que llamaba Bartolito. Tolito había llegado siendo apenas un recién nacido, y doña Clarita lo había criado con el mismo esmero que dedicaría a un hijo. Le ofrecía las zanahorias más dulces, lo acicalaba hasta que su pelaje resplandecía bajo los rayos del sol y le entonaba melodías suaves para que conciliara un sueño apacible. Con el transcurso del tiempo, Bartolito se transformó en un asno fuerte y bien formado, pero su vanidad creció a la par de su cuerpo. Se volvió arrogante y testarudo, convencido de que era la figura más relevante de la granja. Dejó de obedecer a doña Clarita como antes y solía cometer fechorías que generaban caos y desconcierto. Un día, aprovechando un momento de distracción, Bartolito empujó con el hocico la puerta del corral y escapó. Galopó entre los campos, dando coces y rebuznos, embriagado por una sensación de libertad sin límites. Sin embargo, ese sentimiento duró poco, pues la anciana, con paso pausado pero decidido, lo encontró devorando las flores del jardín vecino. «Bartolo, ¿qué haces en este lugar?», le increpó con tono amable pero determinado. «Ese comportamiento no es adecuado. Ya has causado demasiadas molestias y ha llegado el momento de que regreses al corral». Pero el asno, que jamás había sido reprendido, se sintió dolido en su amor propio, ya que siempre le llamaban Bartolito y no Bartolo. Con un potente rebuzno y una patada al suelo, decidió que no deseaba volver. Herido, tomó la senda que lo alejaba de la granja, dejando atrás a la ancianita que tanto lo había amado y que nada pudo hacer para impedir su partida. Así comenzó la travesía del burro rebelde, ignorando que su elección le enseñaría una valiosa lección. El sol descendía tras las montañas cuando Bartolito, el terco viajero, sintió un profundo vacío en el estómago. Había pasado el día errante, saboreando una libertad que ahora le resultaba amarga. Confiando en hallar alimento con facilidad, como solía hacerle en casa de doña Clarita, se aproximó a una finca lejana de su cálido hogar. Aquella granja era extensa y ruidosa, habitada por toda clase de animales y dirigida por un campesino de semblante riguroso que manejaba todo con estricta autoridad. Bartolito, con su descaro habitual, se acercó al comedero donde otros burros se alimentaban tranquilamente. No obstante, aquellos no eran como él. Habían trabajado sin descanso durante toda su vida y no estaban dispuestos a compartir su sustento con un desconocido. «Largo de aquí, intruso», rebuznaron los burros, empujándolo con sus fornidos cuerpos. Bartolito intentó resistir, pero el granjero lo vio y, alzando la voz, lo amenazó con su bastón. «Si pretendes comer, tendrás que ganártelo». Así, Bartolo fue forzado a realizar los oficios más pesados de la granja. Transportaba sacos repletos de grano, tiraba de arados que abrían surcos en la tierra endurecida y llevaba cubos de agua desde el pozo desde el alba hasta el anochecer. Sus patas dolían, su lomo estaba cubierto de moretones, y apenas recibía sobras como alimento. La noche caía, y Bartolito se hallaba solo en un rincón del establo, lejos de la tibia manta y el mullido pesebre de su anterior morada. Lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero su orgullo herido no le permitía admitir su equivocación. «No preciso de nadie. No regresaré», se repetía, aunque lo profundo de su ser una voz le murmuraba que extrañaba a doña Clarita y su tierna granja. Los días transcurrían y la situación de Bartolo no mejoraba. El granjero y los demás asnos lo trataban cada vez con mayor aspereza, y él, tercamente, se rehusaba a volver. Pero una noche, bajo el fulgor de la luna y mientras contemplaba el cielo estrellado, una revelación lo sacudió. Recordó las palabras de doña Clarita, su infinita paciencia y su ternura incondicional. Entonces comprendió el verdadero significado del hogar y del afecto que había desdeñado. Sin embargo, aún se aferraba a su obstinación. Con el alma llena de pesar y el cuerpo exhausto, Bartolito meditaba sobre qué sucedería si decidía volver. ¿Lo recibiría doña Clarita después de todo lo que había ocurrido? Mientras el testarudo burro enfrentaba las duras verdades lejos de su hogar, la ancianita no perdía la fe en reencontrarse con su amado compañero. Día tras día, con el alma encogida por la pena, caminaba por sendas polvorientas y visitaba pueblos cercanos, preguntando a todo aquel que cruzaba, ya fuera viajero o labrador, si habían visto a su querido Bartolito. «Por favor, si alguien ve a mi burrito, díganle que lo espero con los brazos abiertos», decía con voz entrecortada, mientras mostraba una antigua fotografía de su engreído. Los habitantes del pueblo, conmovidos por su constancia y afecto,
le ofrecían palabras de aliento, pero ninguno sabía dónde se encontraba el testarudo burrito. La viejecita, decidida a recuperar a su fiel amigo, ofrecía una recompensa a quien pudiera darle noticias. Vendió sus muebles, sus utensilios de labor, las pocas pertenencias que aún conservaba e incluso las mantas que la resguardaban del frío en su granja. Se deshizo de sus gallinas, de sus patos y de sus conejos hasta quedarse sin nada. Aquel lugar antes rebosante de vida y alegría se volvió callado y desierto. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. Doña Clarita se sentaba cada atardecer bajo el viejo mango de la finca, mirando hacia el camino, esperando distinguir la silueta de Bartolo recortándose contra el cielo encendido del ocaso. «Vuelve, Bartolito», murmuraba al viento. «La casa no es un hogar sin ti». El tiempo avanzaba y, aunque su cuerpo se debilitaba y sus recursos menguaban, el amor de doña Clarita por Bartolito no desfallecía. Ella intuía que más allá de la rebeldía y del orgullo, el vínculo que los unía era irrompible. En la soledad de aquellas noches estrelladas, un deseo ardiente seguía latiendo en su corazón: el reencuentro con su asno desobediente. Tras soportar días de faenas agotadoras y trato cruel en la primera granja, Bartolo, el burro testarudo, decidió que no podía resistir más. Con la esperanza de hallar un destino mejor, se aventuró nuevamente, esta vez hacia otra finca que prometía alimento a cambio de trabajo. La nueva granja parecía alentadora al inicio. El granjero lo recibió con una sonrisa y un montón de heno fresco, pero pronto descubrió que aquellas sonrisas ocultaban intenciones sombrías. Los demás animales lo miraban con desprecio y el hombre, que aparentaba amabilidad, tenía un carácter violento. Un día, mientras cargaba pesados fardos de paja, tropezó agotado y hambriento. El granjero, impaciente y sin compasión, lo golpeó con la pala en el lomo. «¡Muévete, burro inútil!», gritó, y el golpe resonó en el silencio del crepúsculo. Fue la primera vez que alguien alzaba la mano contra Bartolito. El dolor físico fue intenso, pero más profundo aún el que sintió en su corazón. En ese instante, la imagen de doña Clarita se dibujó en su mente. Recordó su voz suave, sus caricias y como jamás, ni en los momentos más traviesos, le había pegado. Las lágrimas brotaron de los ojos del burrito y un sollozo ahogado escapó de su garganta. «¿Qué he hecho?», pensó mientras el remordimiento y la tristeza lo inundaban. La dura realidad de su situación lo golpeó como una ola fría y cruel. Había dejado atrás un hogar lleno de afecto por un mundo que no mostraba piedad, solo por un instante de rabia y orgullo. Con el corazón destrozado y el cuerpo agotado por el trabajo y el maltrato, Bartolito tomó la decisión más difícil de su vida. Era hora de regresar a casa, de enfrentar a la anciana a quien había abandonado. No sabía si sería recibido, pero la esperanza de obtener al menos una mirada de perdón lo impulsaba a seguir. Así, con pasos lentos y pesados, emprendió el largo camino de vuelta a la granja de doña Clarita, donde en otro tiempo había sido feliz y querido. El corazón del burrito estaba cargado de arrepentimiento cuando llegó a una finca desconocida, la última antes de emprender el retorno definitivo. «Trabajaré por comida y porque me indiquen el camino de regreso», prometió con humildad al granjero, quien, con mirada escrutadora, aceptó el trato. Bartolito trabajó más duro que nunca con la esperanza de acercarse cada día un paso más a su hogar. El hombre, impresionado por su esfuerzo, le mostró el sendero de vuelta, un camino serpenteante a través de colinas y bosques que jamás había recorrido solo. Estaba muy lejos todavía. Finalmente, con el corazón palpitante y las patas temblorosas, tras un largo trayecto, se halló ante los límites de la granja que alguna vez llamó hogar. Pero algo estaba mal. Un silencio inusual flotaba en el aire y una sensación de vacío lo envolvía todo. La puerta del corral estaba abierta, las aves habían desaparecido, las ventanas de la casa de doña Clarita permanecían cerradas y no había señales de vida. «Doña Clarita, ¿dónde está?», llamó con un hilo de voz, pero solo el eco de su propio rebuzno le respondió. Recorrió la finca, cada rincón familiar, cada sombra del pasado, pero no halló a nadie. El jardín estaba descuidado, las flores silvestres crecían sin control y la casa parecía haber exhalado el último aliento de su dueña. Fue entonces cuando vio colgado en la puerta del establo un pequeño cartel deslucido por el tiempo, con letras temblorosas que decían: «Busco a mi burrito Bartolito. Él es lo único que tengo en esta vida. Por favor, tráiganlo de vuelta». Y más abajo, doña Clarita. Conmovido por aquella muestra de afecto, las lágrimas brotaron de los ojos de Bartolo al leer las palabras llenas de amor y desesperación. El burrito inclinó la cabeza, el dolor de la pérdida y la culpa lo abrumaban. «He llegado demasiado tarde. Mi soberbia lo ha destruido todo. La granja,
que una vez fue refugio de ternura y dedicación, era ahora un testimonio de soledad y arrepentimiento. La noche descendió sobre el hogar abandonado, y Bartolito, bajo el cielo estrellado, lloró por la anciana que tanto lo había querido y que había partido esperándolo. Había pasado mucho tiempo, y solo en el silencio nocturno comprendió la magnitud de su equivocación y el alto costo de su rebeldía. En medio del mutismo de la finca, donde los recuerdos flotaban como sombras del ayer, buscaba con ansiedad alguna señal de doña Clarita. Fue entonces cuando, en un rincón olvidado del huerto, descubrió una modesta tumba marcada con una cruz de madera. A su alrededor, flores silvestres habían brotado, como si la propia naturaleza quisiera rendir tributo a la anciana. Bartolito se aproximó con andar vacilante, el corazón palpitando entre temor y un destello de esperanza. Allí, grabado en la madera, leyó: Doña Clarita amó a todos, especialmente a Bartolito. Su mundo se vino abajo. Cayó de rodillas ante el túmulo y las lágrimas volvieron a rodar por sus ojos grandes y melancólicos. Perdóname, amada señora. Mi vanidad me cegó y mi rebeldía nos separó para siempre. Sollozó. Lloró hasta no tener más lágrimas, sabiendo que ningún llanto podría devolverle a su dulce protectora. La luna ascendió lentamente, bañando la granja en un resplandor plateado y calmo. Bartolito se quedó junto a la sepultura toda la noche, rememorando cada gesto de ternura, cada lección, cada sonrisa de doña Clarita. En la dulzura de esos recuerdos halló un consuelo amargo. Con los primeros rayos del alba, se incorporó. Sabía que su existencia ya no sería igual, pero también entendía que doña Clarita habría querido que él siguiera adelante. Con una promesa silenciosa de vivir de forma que honrara su memoria, decidió cuidar la granja y colmarla de amor, como ella lo había hecho. Los días transcurrieron desde que Bartolito volvió al hogar. Aunque su corazón rebosaba de pesar y cariño por doña Clarita, la ausencia de su ama era un peso más grande que cualquier carga. Mantenía la finca con esmero, pero la soledad lo envolvía como una sombra persistente. Una mañana, los vecinos que solían pasar por allí notaron un silencio más denso que de costumbre. Al aproximarse, lo hallaron tendido en el suelo, inmóvil, junto a la tumba de doña Clarita. El burro que había aprendido la más dura de las lecciones había muerto de tristeza, con la cabeza apoyada sobre la tierra que guardaba el descanso de su querida dueña. La noticia se esparció por el pueblo, y todos recordaron la historia del burrito y la viejecita. En su honor, los habitantes comenzaron a cuidar la finca y sembraron flores alrededor de la tumba, creando un pequeño santuario de afecto y arrepentimiento. La historia de Bartolito, el burro rebelde, nos deja una enseñanza, que el orgullo y la desobediencia pueden conducirnos a caminos de aislamiento y aflicción. Nos recuerda que el amor y la paciencia son joyas que debemos apreciar y proteger, que nunca es tarde para cambiar ni para buscar el perdón, pero también que es en vida cuando debemos actuar. A veces, permitimos que la soberbia y la terquedad enturbien nuestro juicio, alejándonos de quienes realmente nos quieren. Esta historia también nos muestra que el remordimiento, aunque sincero, no puede reescribir el pasado, pero sí puede iluminar el porvenir, guiándonos hacia gestos de bondad y cariño que reflejen las lecciones aprendidas. Que el recuerdo de quienes ya no están sea siempre la llama que ilumine nuestro andar. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena tarde o una buena noche. Que Dios los bendiga.